Ese mismo verano llegamos a otra caleta que se llama Río Seco. Con un amigo nos pusimos a extraer mariscos en la orilla del mar, almejas, erizos, en fin, había en abundancia. Nunca había tenido esa experiencia de poder mariscar de esa manera. Y los erizos son muy particulares. Están recubiertos de una caparazón de espinas y hay que tener mucho cuidado cuando uno los va a extraer. Y yo pensaba que nosotros a veces somos como los erizos. Nos parecemos harto a esas criaturas, porque estamos a veces llenos de espinas que cuando nos acercamos a otro lo clavamos y ellos nos clavan a nosotros, nos herimos mutuamente. Así parece ser el ser humano hoy día. A veces herimos intencionalmente a alguien o a veces sin querer, y aunque nuestra caparazón sea dura como la de un erizo, igual nos duele lo que otras personas nos pueden hacer. Así que ese verano, como ustedes pueden ver, aprendí algunas cosas sobre perdonar a otros. Así que es una enseñanza que conocemos bastante, pero lamentablemente los cristianos no practicamos. Somos campeones en conocer la Escritura, pero campeones también en no seguir el consejo de la palabra del Señor. Así que quiero que vayamos nuevamente a la Biblia para tocar y recordar este tema. Partamos diciendo que el perdonar a los que nos han herido y causado horribles males es un don de Dios. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Perdonar es un don de Dios. Nosotros por sí mismos somos incapaces de perdonar. No somos buenos para perdonar. ¿Saben para qué somos buenos? Somos buenos para vengarnos. Eso sí. Eso sí. Y la palabra del Señor nos dice, amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, que dice allí, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, no olvides eso. Pero hoy esto no se hace. Hoy escuchamos hablar de ajustes de cuentas, ¿has escuchado eso? Así se le llama la venganza ahora. Se le llama un ajuste de cuentas. Hoy escuchamos hablar de la ley del empate. Hoy escuchamos hablar a gente decir, el que me la hace, la paga. Pero el Señor aquí nos enseña a perdonar y no a vengarnos. Y la gracia del perdón es algo que encontramos de una manera maravillosa en el Evangelio que Cristo nos enseñó. Allí el perdón brilla con luz propia. Y allí se nos enseña que el perdón es un milagro de Dios. Y es un regalo de Dios. El mayor tesoro que tú y yo podemos recibir es recibir perdón. Y también el mejor regalo que le podamos dar a otro es darle la gracia del perdón. Quiero advertirles algo en esta mañana, que uno de los mayores riesgos que uno corre si se hace cristiano es que tendrá que perdonar a otro. Así que si alguien no se ha hecho cristiano y se quiere hacer cristiano en esta mañana, yo le advierto, tendrá que perdonar a los que te han ofendido. Así que piénsenlo 2 veces. Si usted hoy decide aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tendrá que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Estamos dispuestos a cargar la cruz de Cristo de esa manera? ¿Cómo nos perdona Dios? Nos perdona por gracia, movido por su amor y nuestro arrepentimiento.
La Biblia dice que nos perdona generosamente, nos perdona en su Hijo Jesucristo, que pagó el castigo de nuestros pecados en la cruz. El conocido pasaje de Efesios 4:32, más bien dice, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. En Cristo. Y Jesucristo nos recordará en el Sermón de la Montaña lo siguiente: sean misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. No juzguen y serán juzgados, y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosando, se les dará en su regazo, porque con la medida con que miden, se les volverá a medir. Hermanos amados, cuando llegue el día final, cuando tú y yo estemos delante de la presencia del Señor, sea en el juicio del gran trono blanco, sea en el juicio del tribunal de Cristo, nada se nos tomará en cuenta si es que nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador, si hemos creído que Él murió por nuestros pecados y si también nosotros fuimos capaces de perdonar a quienes nos hicieron daño. Mire lo que dice Santiago 2:13, se le ha tomado poco peso a esa palabra, pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Anote eso, no olvide eso. El Padre nuestro, la conocida oración que Jesús nos enseñó, dice: Padre nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Damos como un hecho que perdonamos cuando no es así, o a veces pensamos que nuestra deuda para con Dios es insignificante con respecto a la deuda que otros mantienen con nosotros. A veces pensamos que Dios perdona a nosotros cosas insignificantes, tonteras, bagatelas. ¿No ven que somos buenas personas? Dios no tiene nada que perdonarme. Leí esta mañana, para refrescar la memoria, aquel pasaje de Lucas 7, cuando Jesús es invitado a una cena a la casa de Simón el fariseo. Y allí está Jesús con él. Y llega una mujer pecadora de la ciudad. Parece que el fariseo la conocía. Y llega esta mujer con un frasco de perfume que arroja a los pies de Cristo. Y el perfume se confunde con sus lágrimas. Y esta mujer empieza a enjugar los pies de Jesús. Esta es una imagen tan hermosa y preciosa de una mujer arrepentida, perdonada y que viene a Jesús con esta ofrenda de gratitud. Y el fariseo cuestiona lo que esta mujer está haciendo y piensa para sí, no lo dice, pero lo piensa: si Jesús fuera profeta, sabría quién es esta mujer que le está tocando. Y Jesús le dice a Simón: ¿sabes, Simón? Una cosa tengo que decirte. Un hombre le debía a otro 500 denarios y otro le debía 50, pero los perdonó a los dos. ¿Cuál crees tú que le amará más? Bueno, él dice: ¿a quién le perdonó más? 500 denarios. Bien ha juzgado, le dijo Jesús a Simón. Bien, buena respuesta, un 7. Pero ¿ves esta mujer? Mírala, mírala. ¿Ves esta mujer? Quizás Simón ni siquiera la había visto antes. ¿La ves? Bueno, yo entré aquí a tu casa, vine a tu cena, pero no me diste agua para lavar mis manos, no ungiste en mi cabeza, no me diste un beso de bienvenida como es la costumbre, pero esta mujer ha hecho todo lo que tú no hiciste. Porque
aquí donde Jesús dice, por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Será por eso que muchos cristianos no aman a Dios? El mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Será porque piensan que Dios les perdona poco? Pensamos eso, que se nos perdona poco, y a quien se le perdona poco, poco ama. Allí en Mateo 21, 31, 32, Jesús hace esta declaración que debiera hacernos pensar a nosotros. A veces hay pasajes del Evangelio que omitimos, pero Jesús dijo, de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Esa mujer que llegó a ungir los pies de Jesús era una mujer que se arrepintió del corazón. Y va delante de Simón el fariseo, va delante de ese que creía no necesitar mucho perdón, va delante de él al reino de Dios. Hay otro relato allí de otro fariseo y es con el recaudador de impuestos. ¿Recuerdan ese relato? Allí está Jesús hablando acerca de la justicia. Y dice, y viene y les relata acerca de ese fariseo y ese publicano que fueron al templo a orar. El primero se justifica a sí mismo y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Y cómo eran los otros hombres? Bueno, adúlteros, eran un montón de cosas, ladrones, qué sé yo. Y dice, y no soy como este publicano. Él se justifica, pero el otro, el publicano, no tenía tiempo para acusar ni condenar al fariseo. Tenía suficiente con sus propios pecados. Y eso es lo que a Dios le agrada, que no estamos tanto pendientes de lo que el otro hace, sino de lo que nosotros hacemos. No tenía ánimo el publicano de tomar una piedra y arrojarla contra los demás. Él tomó la piedra y se golpeaba el pecho a sí mismo, y lo único que atinó a decir fue, Dios, sé propicio a mi pecador. Amados hermanos, hemos de ser los jueces no de otros, sino de nosotros mismos. Y descubriremos en nosotros mismos la misma ambición, la misma envidia hacia aquellos que les va bien, el mismo egoísmo, la misma indiferencia a las necesidades de nuestro prójimo, la misma tendencia a convertir la sexualidad en un goce egoísta, la misma manipulación de las cosas que vemos a veces allá afuera. Las mismas mañas para salirnos con la mía que vemos en otros. Hemos de juzgarnos a nosotros mismos y no juzgar a otros. Y no vengarnos de otros, sino perdonar. Allí en Romanos 2, 1, Pablo hablando al judío dice, por tanto, tú que juzgas a otros no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condena a ti mismo, pues hace las mismas cosas que hacen ellos. Amados hermanos y amigos que nos están escuchando también desde sus casas, ¿por qué las faltas de otros se ven tan grandes e imperdonables que las nuestras? ¿Por qué las nuestras se ven tan pequeñas en la eterna ley del embudo? Lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. Por eso que en esta mañana el Espíritu Santo nos ilumine para vernos como realmente Dios nos ve y traiga convicción a nuestra vida. Amén.
El domingo pasado hablamos de imitar a Jesús. De imitar a Jesús. Y les invito en esta hora a imitar a Jesús en esto del perdón. Ustedes saben que nadie como Jesús sufrió las atrocidades más bajas y viles de parte del ser humano. Ninguno se salva en su odio a Jesús, nadie. Los religiosos lo odiaron, lo rechazaron. Los moralistas fariseos, las autoridades políticas, los miembros del Sanedrín, ni siquiera sus discípulos escapan. Ante la llegada de Jesús, el ser humano mostrará su lado más oscuro. Todo el mundo, todos se ensañan con Jesucristo. Jesús tuvo que sufrir una cantidad de insultos y maldiciones. En contra de Cristo se dijo de todo. De todo. He aquí algunos ejemplos. Lo llamaron samaritano. ¿Saben ustedes lo que era en el tiempo de Jesús llamar samaritano a alguien? Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? ¿Y qué más dice? ¿Y que tienes? Demonio. ¿Recordaban ustedes esto que a Jesús le dijeron? ¿Eres samaritano? ¿Eres samaritano? ¿Tienes demonio? ¿Le han dicho a usted algo así? Pero también dice Juan 8:19, entonces le decían, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Y esto tiene que ver con el verso siguiente. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿Dónde está tu padre? Porque producto del nacimiento virginal de Cristo, Jesús fue acusado de ser hijo de nadie. Alguien dijo por allí, hijo de un soldado romano. ¿Dónde está tu padre? Eres hijo de fornicación, le dijo alguien por allí. Por eso él era conocido como el hijo de María. Era extraño que alguien fuera conocido como el hijo de María. Siempre era el hijo del padre. Se mencionaba al padre. Nadie era conocido como el hijo de una mujer. Juan 1:46. Natanael dijo de Nazaret, ¿puede haber algo de bueno? ¿Puede salir algo de bueno? Porque Jesús se crió en Nazaret. Todas estas cosas dijeron de Jesús. En Juan 10:33 los judíos le respondieron, no te apedreamos por buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Lo acusaron de ser el blasfemo. En Juan 10:20, lo acusaron también de estar fuera de sí. Mira lo que dice. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? Está loco. Tiene un demonio. Y en Juan 7:15, entonces los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? ¿Qué diríamos hoy día de una persona así? ¿Qué es qué? Juan 9:24. Así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, nosotros sabemos que este hombre, refiriéndose a Jesús, es pecador. En Lucas 7:34, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Todo esto que he mencionado dijeron de Jesús.
Dijeron también en Mateo 27, 63, que era un farsante. Señor, nos acordamos de que mientras aún vivía, aquel engañador, refiriéndose a Jesús, aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré, después de 3 días resucitaré. Aquel engañador dijo eso. Mi pregunta en esta mañana, hermanos, ¿han dicho alguna de estas cosas de ti? ¿Han dicho alguna de estas cosas tan fuertes de nosotros? Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús frente a tantos insultos, frente a tanto rechazo? Allí en 1 de Pedro dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso ejemplo nos da Jesús en esta mañana. Ahora bien, esto no significa en absoluto que Jesús fuera insensible a todas las cosas que dijeron de él. Jesús se dio cuenta de la descortesía de Simón el fariseo cuando lo invitó a comer. Él se lo reprocha después, porque no le ofreció agua para sus pies, ni le dio un beso, ni ungió su cabeza. También sintió la ingratitud de los otros 9 leprosos que también fueron sanados. El Señor pregunta, ¿y los 9 dónde están? Eso le dolió al Señor. Cuando muchos abandonaron a Jesús, les pregunta a sus discípulos más cercanos, ¿también ustedes se quieren ir? Hermanos, amados, se nos olvida que el Señor era de carne y hueso, que era hombre también. El más sensible de todos. Jesús también era consciente de aquellos que se avergonzaban de él y eso le dolió en su corazón. En Getsemaní le dice a Pedro, por ejemplo, ¿duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? ¿Le dolió a Jesús eso? Claro que sí. Cuando Judas viene con los enemigos a tomar preso a Jesús y lo besa a Jesús, Jesús lo mira, Judas le dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Aquí está hablando Jesús, tocado en lo más humano, en lo más sensible. Cuando el subalterno del sumo sacerdote Anás Jesús le dice en Juan 18, 23, si he hablado mal, señálame el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? ¿Cómo ven, hermanos, amados? Si es que no lo habían visto así antes, como ven, el corazón de Jesús era muy sensible. Sensible a los insultos, a la ingratitud, a los abandonos, a la traición, a los desaires, a las negaciones. La capacidad de perdonar no supone insensibilidad ante la ofensa. Tenemos que perdonar a pesar del dolor de haber sido ofendido, al dolor que está allí presente. ¿Habían pensado detalladamente en las cosas que Jesús tuvo que sufrir? Por eso en esta mañana los invito a mirar a Jesús. ¿Nos identificamos con el Señor? ¿Le seguimos a Él en el sufrimiento? ¿Lo seguimos a Él en su ejemplo de perdonar a otros? Después de este breve resumen, llegan los padecimientos más crueles de Jesús, pero estando allí, clavado en una cruz romana, ese día, el día de su muerte, rodeado de sus enemigos, y antes de dar el último suspiro, Jesús dijo, Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Eso estaban haciendo los soldados, repartiéndose el botín, y Jesús en la cruz orando a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te han herido? ¿Te han lastimado como Jesús? ¿Te duele? ¿Todavía lo recuerdas? ¿Cómo has llegado en esta mañana aquí? Una hermana me decía el otro día: tengo que perdonar a mi madre. No sé si lo ha hecho porque ha pasado ya varios días. Que no quede en una buena intención. Yo sé que eso que te hizo te duele. El rechazo que sufriste, el bullying que sufriste en el colegio, las marcas que llevas en tu mente y en tu corazón, la traición, la violación. Y todo lo que un ser humano hoy día sufre en este mundo, entregado al pecado, entregado a Satanás. Hay mucha gente que carga sobre su alma, sobre su mente y sobre su vida una mochila de dolor. Vean todas las cosas que dijeron de Jesús. Quizás alguien que me está escuchando no conoce a su padre. No conoce a su padre, solo a su madre. Y eso no se lo ha podido sacar de su corazón. Hay personas que cargan sobre sus vidas dolores muy grandes. Pero si hemos de ser completamente libres, vamos a tener que tener esta gracia de Dios, y que Dios nos dé esta gracia en esta mañana, la gracia de perdonar de una vez por todas, de cortar con ese lastre, con esos recuerdos que Jesús triunfó en la cruz, Cuando murió por nuestros pecados. Satanás lo quiso sacar del camino de la cruz, pero Jesús fue a la cruz. Y allí en la cruz perdonó todo. Perdonó el desaire de Simón. Perdonó a aquellos que dijeron que era un pecador, que estaba loco, que estaba fuera de sí. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, mientras los soldados se repartían su botín. Pero Él perdona. Él perdona. Hermanos, sabemos mucho del perdón, pero es teoría nomás. Teoría. Miramos mucho al otro, pero no nos miramos a nosotros mismos. Por eso en esta mañana, para terminar, recuerdo esas palabras de Jesús. Así que si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar. Y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Sigamos la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Si nosotros hemos recibido el perdón del Señor, debemos perdonar como Él nos ha perdonado. ¿Y saben qué? Vamos a ser libres. Libres para servir a Dios, libres para adorarlo, libres para participar de su mesa en esta mañana, libres para dormir en paz, libres para presentarnos un día delante de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.